La escuela austriaca es una corriente de pensamiento económico que surgió en la Viena del siglo XIX y principios del siglo XX, cuyos principales representantes fueron Karl Menger, Joachim von Bauer y Friedrich von Weiser, entre otros. Esta escuela se fundamenta en el individualismo metodológico, que sostiene que los fenómenos económicos y sociales se derivan de las acciones y motivaciones de los individuos. Una de las características distintivas de la escuela austriaca es su crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas y monetaristas, y su adhesión al libre mercado. Aunque hay diferentes puntos de vista dentro de la escuela, los austríacos tienden a autodefinirse como defensores del libre mercado y se consideran la ciencia económica del libre mercado. En sus primeros años, la escuela austriaca realizó importantes contribuciones teóricas que se han convertido en parte aceptada de la economía ortodoxa. Algunas de estas contribuciones incluyen la teoría del valor subjetivo, el marginalismo en la teoría de los precios y la formulación del problema del cálculo económico. La escuela austriaca ha enfrentado críticas desde mediados del siglo XX, especialmente por parte de economistas tradicionales, quienes la consideran heterodoxa debido a su rechazo a elaborar teoría económica a través de modelos matemáticos, econometría y análisis macroeconómico, prefiriendo una aproximación más basada en principios lógicos y filosóficos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la escuela austriaca ha mantenido un interés y relevancia significativos en el ámbito académico y público. En la década de 1970, recibió un renovado interés después de que Friedrich Hayek, uno de sus destacados representantes, fuera galardonado con el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 1974. Además, la crisis financiera mundial de 2008 también atrajo atención hacia las ideas de esta escuela en relación con las teorías económicas convencionales. La escuela austriaca es una corriente de pensamiento económico que enfatiza el individualismo metodológico y el libre mercado, y que ha realizado importantes aportes teóricos a la economía, aunque también ha enfrentado críticas y ha sido considerada heterodoxa por algunos economistas más tradicionales. La historia de la escuela austriaca tiene sus raíces en el Imperio Austrohúngaro y se remonta a finales del siglo XIX. El término escuela austriaca proviene de una reseña desfavorable realizada por Gustav von Schmale, líder de la escuela historicista alemana, en respuesta a las ideas presentadas por Karl Menger en su obra Investigaciones en el método de las ciencias sociales con referencia especial a la economía, publicada en 1883. En esta obra, Menger cuestionó los métodos utilizados por la escuela historicista alemana, que tenía una perspectiva más enfocada en el estudio histórico y cultural de las sociedades y la economía. Menger defendió un enfoque metodológico diferente, basado en el individualismo metodológico, que consideraba que los fenómenos económicos y sociales surgían de las acciones y motivaciones de los individuos. Gustav von Schmale, en su reseña desfavorable de la obra de Menger, trató de caracterizar a la nueva corriente de pensamiento como provincial y alejada de las corrientes más establecidas y reconocidas de la época. Así, acuñó el término escuela austriaca en un tono despectivo para referirse a este grupo de economistas. Sin embargo, esta etiqueta no tuvo el efecto que esperaba, ya que los propios adherentes de la nueva corriente la adoptaron y la hicieron suya. Los fundadores y primeros partidarios de la escuela austriaca incluyeron a Karl Menger, Joachim von Bauer, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, entre otros. Estos economistas austriacos desarrollaron y expandieron las ideas presentadas por Menger, y a lo largo del tiempo, sus contribuciones teóricas se convirtieron en parte fundamental de la economía ortodoxa. A pesar de la crítica inicial y la etiqueta despectiva, la escuela austriaca ha perdurado y ha ganado relevancia en el campo de la economía. Sus ideas han influenciado a numerosos economistas y han sido objeto de debate y discusión en la academia y en el ámbito público. El término escuela austriaca continúa siendo utilizado para describir esta corriente de pensamiento económico heterodoxo que enfatiza el individualismo metodológico y defiende el libre mercado. Los antecedentes de la escuela austriaca se pueden encontrar en las ideas de varios economistas que precedieron a sus fundadores, como Jean-Baptiste Say y los economistas clásicos británicos. Jean-Baptiste Say, un economista francés del siglo XVIII, defendió la idea de que la producción de bienes crea su propia demanda, conocida como ley de Say o ley de los mercados. Según esta ley, la oferta de bienes y servicios generará suficiente poder adquisitivo para comprar esa oferta, ya que los ingresos generados por la producción se utilizarán para comprar otros bienes y servicios. Esta idea está relacionada con el enfoque individualista metodológico que es central en la escuela austriaca,
ya que enfatiza el papel de los individuos y las acciones humanas en la determinación de los fenómenos económicos. La economía clásica británica, representada por economistas como Adam Smith y David Ricardo, también influyó en la formación de la escuela austriaca. Estos economistas británicos también adoptaron el enfoque individualista metodológico, considerando a los individuos como los agentes económicos clave en lugar de los agregados o colectivos. Sin embargo, a diferencia de la escuela austriaca, la economía clásica británica sostenía la teoría del valor trabajo, que afirmaba que el valor de un bien o servicio estaba determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Esta teoría del valor trabajo contrasta con el enfoque subjetivista del valor defendido por la escuela austriaca, que argumenta que el valor es subjetivo y depende de las preferencias y percepciones individuales. Por otro lado, los economistas franceses como Jean-Baptiste Say y Frédéric Bastiat, que se alineaban con la economía clásica británica en muchos aspectos, rechazaron la teoría del valor trabajo y sostuvieron que el valor es subjetivo. Esto se asemeja a la posición de la escuela austriaca sobre el valor subjetivo, que es un componente central de su enfoque teórico. A finales del siglo XIX, la economía comenzó a centrarse en conceptos como el costo y la utilidad marginal, donde los precios de los bienes y servicios dependen de las percepciones subjetivas de los individuos, en lugar de depender únicamente de la oferta y la demanda. Estos enfoques individualista metodológico, utilitarista de la acción, subjetivista del valor y marginalista de los precios son considerados elementos constitutivos de la escuela austriaca. En resumen, la escuela austriaca se considera una continuación y desarrollo del enfoque subjetivista y del individualismo metodológico presente en las ideas de economistas anteriores, como Jean-Baptiste Say y los economistas clásicos británicos, pero con sus aportaciones únicas en cuanto a la teoría del valor subjetivo y el análisis marginalista de los precios. Estos antecedentes históricos contribuyeron a la formación y consolidación de la escuela austriaca como una corriente de pensamiento económico heterodoxo y distintivo. La primera ola de la escuela austriaca se caracteriza por el trabajo pionero de sus fundadores, especialmente Carl Menger, Eugen von Bauer y Friedrich von Wieser. Esta ola marcó el inicio formal y el establecimiento de la escuela austriaca como una corriente de pensamiento económico distinta. El libro más influyente y fundacional de esta escuela es Principios de Economía Política, escrito por Carl Menger y publicado en 1871. En este libro, Menger presentó la teoría de la utilidad marginal, que fue una de las primeras contribuciones al enfoque marginalista en la economía. La teoría de la utilidad marginal sostiene que el valor de un bien o servicio para un individuo se basa en la satisfacción adicional que proporciona el último incremento o unidad consumida de ese bien o servicio. Esta idea fue revolucionaria en su época y contrastaba con la teoría del valor trabajo defendida por los economistas clásicos británicos. La primera ola de la escuela austriaca fue parte de la revolución marginalista que también involucró a economistas como William Stanley Jevons en Inglaterra y Leon Walras en Suiza. Estos economistas, de manera independiente, desarrollaron enfoques que destacaban la importancia del análisis marginalista y de las preferencias individuales en la determinación de los precios y la asignación de recursos. Aunque el marginalismo fue influyente en general, la escuela austriaca se diferenció y se destacó por su enfoque más específico y único. A partir del trabajo de Menger y sus seguidores, la escuela comenzó a ser conocida como la escuela psicológica, escuela de Viena o simplemente escuela austriaca. El término escuela austriaca también tiene su origen en la Methodenstreit, un debate metodológico que tuvo lugar en la época, donde los miembros de la escuela historicista alemana, liderados por Gustav von Schmale, criticaron a los austriacos. En este debate, los economistas austriacos defendieron la confianza que tenían en la lógica deductiva y su enfoque en la acción individual, en contraposición al enfoque histórico y colectivista de la escuela historicista. Eugen von Bauer y Friedrich von Wieser fueron dos destacados seguidores de Menger y contribuyeron a la consolidación de la escuela austriaca. Von Bauer, en particular, realizó críticas extensas a las ideas de Karl Marx, lo que fue una parte importante de la participación austriaca en la Methodenstreit y reforzó la identidad de la escuela austriaca como una escuela de pensamiento heterodoxa y crítica hacia el marxismo y otras corrientes económicas convencionales. La primera ola de la escuela austriaca se caracteriza por el trabajo fundacional de Carl Menger y sus seguidores, quienes introdujeron la teoría de la utilidad marginal y enfatizaron el enfoque individualista en la economía. Esta ola marcó el inicio de una corriente de pensamiento económico distintiva que seguiría desarrollándose y expandiéndose en el futuro. A principios del siglo XX,
la escuela austriaca continuó desarrollándose y ganando influencia, especialmente en Estados Unidos y la Universidad de Viena. Algunos destacados economistas austriacos se formaron en esta época y contribuyeron significativamente al pensamiento austriaco. Frank Albert Vater fue uno de los líderes del pensamiento austriaco en Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en 1894 en la Universidad de Halle y se convirtió en profesor de Economía Política y Finanzas en Cornell en 1901. Su trabajo y enseñanzas ayudaron a difundir las ideas austriacas en el ámbito académico estadounidense. En la década de 1920, varios economistas austriacos se formaron en la Universidad de Viena y luego participaron en seminarios privados dirigidos por Ludwig von Mises. Entre estos economistas se encontraban Gottfried Haberle, Friedrich Hayek, Fritz Machlup, Karl Menger, hijo de Karl Menger, Oskar Morgenstern, Paul Rosenstein-Rodan y Abraham Wolf, entre otros. Estos economistas se convirtieron en figuras influyentes y jugaron un papel clave en la consolidación y expansión de la escuela austriaca. En este periodo, Thorstein Veblen introdujo el término economía neoclásica en su libro Preconcepciones de la ciencia económica en 1900. Veblen utilizó este término para distinguir a los economistas marginalistas en la tradición de costo objetivo de Alfred Marshall, que formaban parte de la corriente neoclásica, de los economistas en la tradición de evaluación subjetiva de la escuela austriaca. Esta distinción ayudó a los austriacos a desarrollar un sentido de identidad propia como una escuela distinta de la economía neoclásica. Uno de los debates que ayudó a reforzar la identidad de la escuela austriaca fue el debate sobre el cálculo económico con los economistas socialistas. Ludwig von Mises y su estudiante Friedrich Hayek representaron la posición austriaca en este debate, defendiendo la idea de que sin precios monetarios ni propiedad privada, el cálculo económico es virtualmente imposible en una economía socialista. Este argumento destacó la importancia del mercado y los precios en la coordinación y asignación de recursos y se convirtió en un punto central del pensamiento austriaco. En resumen, a principios del siglo XX, la escuela austriaca continuó creciendo y atrayendo a nuevos economistas que contribuyeron al desarrollo y la difusión de sus ideas. La formación de destacados economistas austriacos en la Universidad de Viena y el debate sobre el cálculo económico con los socialistas ayudaron a consolidar la identidad de la escuela austriaca como una corriente de pensamiento económico única y con una visión distintiva sobre el funcionamiento de la economía y la importancia del mercado y los precios. A lo largo del siglo XX posterior, la escuela austriaca experimentó diferentes etapas y evoluciones en su influencia y reconocimiento dentro del campo económico. En la década de 1930, la mayoría de los economistas reconocieron las importantes contribuciones de los primeros austriacos, y su influencia se hizo más ampliamente aceptada en el pensamiento económico en general. Fritz Machlup, un destacado economista austriaco, citó una afirmación de Friedrich Hayek, uno de los principales representantes de la escuela, que expresaba que el mayor éxito de una escuela de pensamiento es que sus ideas fundamentales se incorporan al cuerpo general del pensamiento comúnmente aceptado. No obstante, hacia mediados del siglo XX, la economía austriaca se enfrentó a cierto desdén o indiferencia debido a su rechazo a la construcción de modelos y el uso de métodos matemáticos y estadísticos en el estudio económico. Estos enfoques matemáticos y cuantitativos se habían vuelto predominantes en la economía académica, y la escuela austriaca se destacaba por su énfasis en el enfoque cualitativo y su atención en la acción individual y las preferencias subjetivas. Durante la década de 1940, la escuela austriaca comenzó a dividirse en dos corrientes de pensamiento económico. Un campo, liderado por Ludwig von Mises, consideraba que la metodología neoclásica era inherentemente defectuosa y seguía defendiendo su enfoque cualitativo y basado en la acción humana. El otro campo, representado por Friedrich Hayek, aceptó una mayor parte de la metodología neoclásica y también era más tolerante hacia la intervención del Estado en la economía. En la segunda mitad del siglo XX, el trabajo de Israel Kirzner y Ludwig Lachmann en la Universidad de Nueva York, así como el reconocimiento público renovado del trabajo de Hayek tras recibir el Premio Nobel de Ciencias de la Economía en 1974, contribuyeron al aumento de la reputación de la escuela austriaca. Hayek se convirtió en una figura influyente en el resurgimiento del pensamiento de laissez-faire en el siglo XX, y su trabajo tuvo un impacto significativo en el campo económico y político. Otro economista austriaco destacado de esta época fue Murray Rothbard, quien desarrolló y expandió las teorías de la escuela austriaca, convirtiéndose en una figura prominente en el pensamiento austriaco. A lo largo del siglo XX posterior,
La escuela austriaca experimentó altibajos en su reconocimiento y aceptación. Aunque enfrentó cierta resistencia debido a su enfoque metodológico diferente, la escuela logró mantener su relevancia y su influencia aumentó nuevamente gracias a la labor de destacados economistas austriacos y al reconocimiento público de figuras como Hayek. La escuela austriaca continuó desarrollando sus ideas y dejó una huella duradera en el pensamiento económico. La división entre los austriacos contemporáneos hace referencia a las diferencias de enfoques y perspectivas dentro de la escuela austriaca de economía en el siglo XX y posterior. Aunque los economistas de esta escuela comparten ciertos principios fundamentales, han surgido diferencias en cuanto a la metodología, la teoría económica y la teoría política. Uno de los puntos centrales de la división se refiere a las diferencias entre las visiones de Friedrich Hayek y Murray Rothbard, dos destacados representantes de la escuela austriaca. Mientras que Hayek es ampliamente reconocido como el economista austriaco más prominente y ha sido influyente dentro de la academia, algunos economistas, como Hans Hermann Hoppe y Walter Block, argumentan que Rothbard es el líder de la corriente principal de la economía austriaca. Hayek es visto como perteneciente a la tradición empírica inglesa y es considerado un opositor del pensamiento racionalista continental de Mises y Rothbard. Por otro lado, Rothbard, junto con Mises, se asocia con una tradición más racionalista dentro de la escuela austriaca. Esta divergencia de enfoques metodológicos y epistemológicos ha llevado a ciertas tensiones dentro de la escuela. Además, hay desacuerdos en cuanto a la teoría política dentro de la escuela austriaca. Algunos economistas austriacos, como Hoppe y Block, enfatizan la importancia de la teoría política libertaria como parte integral de la escuela, lo que significa que consideran que la teoría política debe estar en línea con los principios libertarios. Según esta perspectiva, aquellos economistas que no comparten una visión libertaria más radical, como Hayek, podrían ser considerados fuera de la corriente principal de la escuela. Sin embargo, otros argumentan que estas críticas a Hayek también podrían aplicarse a Karl Menger, el fundador de la escuela austriaca. Menger también se mostró crítico con el racionalismo en sus obras y abogó por cierta actividad estatal, lo que podría cuestionar su pertenencia a la corriente racionalista según esta interpretación. En general, se ha desarrollado una división en la escuela entre los economistas más afines al enfoque de Hayek y aquellos que se adhieren más a las ideas de Rothbard. Esta división ha llevado a diferentes orientaciones en cuanto a la teoría económica y política, así como a diferentes afiliaciones institucionales. Los economistas de orientación hayekiana suelen estar asociados con el Instituto Cato, la Universidad George Mason y la Universidad de Nueva York, entre otras instituciones. Por otro lado, los economistas de orientación rothbardiana están vinculados al Instituto Mises, aunque hay algunas áreas de superposición entre las afiliaciones de ambas orientaciones. La división entre los austríacos contemporáneos se refiere a las diferencias y tensiones en cuanto a metodología, teoría económica y teoría política dentro de la escuela austríaca. Estas diferencias han llevado a la coexistencia de dos corrientes dentro de la escuela, cada una representada por distintos economistas y con diferentes enfoques sobre la economía y la política. La influencia intelectual de la escuela austríaca ha sido significativa en la economía y ha dejado un legado duradero en el pensamiento económico moderno. A lo largo del tiempo, muchas de las teorías desarrolladas por los economistas austríacos de la primera ola han sido reconocidas y asimiladas por la economía ortodoxa. Las contribuciones más destacadas de la primera ola de la escuela austríaca incluyen las teorías de Karl Menger sobre la utilidad marginal, que revolucionaron la forma en que se entiende la determinación del valor de los bienes y servicios en la economía. Además, las teorías de Friedrich von Wieser sobre el costo de oportunidad y las de Eugen von Bauer sobre la preferencia temporal han tenido un impacto significativo en el análisis económico. Las críticas realizadas por Menger y von Bauer a la economía marxista también han sido valiosas y han ayudado a enriquecer el debate y el entendimiento de la teoría económica. En general, muchas de las ideas desarrolladas por los austríacos han sido incorporadas y aceptadas como parte del pensamiento económico convencional. Personalidades destacadas de la economía han reconocido la importancia de la escuela austríaca. El expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan, elogió a los fundadores de la escuela por su profundo impacto en la forma de pensar de los economistas tradicionales. Asimismo, el premio Nobel James M. Buchanan expresó que aunque no todos lo considerarían austriaco, él no tendría objeciones si lo llaman así, mostrando su aprecio por el enfoque austriaco. La influencia de la escuela austriaca se puede ver en diversas universidades alrededor del mundo.
Algunas instituciones, como la Universidad George Mason, la Universidad de Nueva York, la Universidad Loyola Nueva Orleans y la Universidad de Auburn en Estados Unidos, y la Universidad Rey Juan Carlos en España, tienen una importante presencia de economistas con enfoques austriacos. Además, organizaciones privadas como el Instituto Mises y el Instituto Cato también han promovido y difundido las ideas económicas austriacas. En conclusión, la influencia intelectual de la escuela austriaca ha sido profunda y diversa. Sus teorías han sido ampliamente reconocidas y han dejado una huella en el pensamiento económico convencional. La escuela continúa siendo relevante y sigue siendo objeto de estudio y debate en el campo de la economía. La relación entre la escuela austriaca y el libertarismo es un tema relevante y complejo. Aunque hay un importante número de intelectuales libertarios que son estudiantes o seguidores de la escuela austriaca de economía, es necesario aclarar que ambas corrientes de pensamiento pertenecen a campos distintos y abordan aspectos diferentes. La escuela austriaca es una teoría económica que se enfoca en la economía positiva o descriptiva, buscando entender y explicar los fenómenos económicos y las causas que los motivan. No realiza juicios de valor moral sobre estos fenómenos, sino que se centra en el análisis objetivo y científico de la economía. Por otro lado, el libertarismo es una teoría de ética normativa, es decir, una corriente filosófica que propone principios éticos y morales para la convivencia política y establece objetivos sociales. En el libertarismo, se plantean normas y principios para la actividad económica y la sociedad en general, buscando la maximización de la libertad individual y la minimización de la intervención del Estado en la vida de las personas. Debido a que las teorías normativas conllevan juicios de valor y objetivos concretos, pueden surgir discrepancias y diferencias entre distintas corrientes libertarias en cuanto a sus propuestas y principios éticos. Aquí es donde entra la utilidad del análisis económico descriptivo de la escuela austriaca. Muchos libertarios utilizan las herramientas analíticas de la escuela austriaca para evaluar y verificar la viabilidad económica de sus propuestas normativas. Es decir, utilizan el análisis económico para determinar si las políticas propuestas son económicamente eficientes y coherentes con sus principios éticos y morales. A esta combinación de economía normativa, libertarismo, sustentada en la economía positiva, escuela austriaca, se le denomina austrolibertarismo. Los austrolibertarios buscan conciliar las ideas de libertad individual y propiedad privada con el análisis económico riguroso de la escuela austriaca, utilizando este último para fundamentar y apoyar sus propuestas normativas. El austrolibertarismo como movimiento de economía normativa comenzó a surgir aproximadamente en la década de 1970, gracias al trabajo y las contribuciones de los diferentes discípulos de la escuela austriaca, especialmente influenciados por las ideas de Ludwig von Mises. En resumen, la relación entre la escuela austriaca y el libertarismo se basa en el uso del análisis económico descriptivo para respaldar las propuestas y principios éticos del libertarismo. A través del austrolibertarismo, se busca establecer una conexión entre la teoría económica y las normas éticas para promover una sociedad basada en la libertad individual y la propiedad privada. La metodología de la escuela austriaca es lo que la diferencia significativamente de otras escuelas de pensamiento económico. Mientras que otras escuelas como el keynesianismo y el monetarismo utilizan métodos empíricos, matemáticos y estadísticos, los economistas austriacos rechazan estos enfoques y se centran en la reflexión filosófica de la economía. La escuela austriaca se enfoca en el individualismo metodológico, que busca entender la economía a través del examen de las elecciones subjetivas de los individuos, considerando factores como el conocimiento individual, el tiempo y las expectativas. Rechazan el análisis basado en variables agregadas y grupos sociales, enfocándose en el individuo como el actor central en la economía. Ludwig von Mises, uno de los fundadores de la escuela austriaca, desarrolló la praxeología, que es una filosofía de la acción humana. La praxeología se basa en el uso intensivo de la deducción lógica a partir de axiomas o hechos irrefutables sobre la existencia humana. Los austríacos argumentan que la deducción es preferible a la inducción en la interpretación de la evolución económica, ya que conduce a conclusiones verdaderas si las suposiciones subyacentes son precisas. A lo largo del tiempo, algunos pensadores austríacos han aceptado el enfoque praxeológico de Mises, mientras que otros han adoptado metodologías alternativas. Algunos austríacos utilizan modelos y matemáticas en su análisis, y argumentan que la teoría macroeconómica austríaca se puede expresar correctamente en términos de fundamentos microeconómicos.
La metodología de la escuela austriaca se centra en el individualismo metodológico, la praxeología y el enfoque deductivo, buscando entender la economía a través del análisis de las acciones individuales y las elecciones subjetivas de las personas. Aunque hay diversidad de enfoques dentro de la escuela, esta metodología filosófica ha sido un rasgo distintivo de la escuela austriaca a lo largo del tiempo. Los principios fundamentales del pensamiento económico austriaco, enumerados por Fritz Machlup en 1981, se centran en el análisis desde una perspectiva individualista y subjetiva. Estos principios son: 1. Individualismo metodológico. En el análisis económico, se debe enfocar en las acciones individuales de las personas, ya que los grupos o colectivos no pueden actuar por sí mismos. 2. Subjetivismo metodológico. El enfoque económico debe considerar los juicios y elecciones hechos por los individuos, basados en su conocimiento y expectativas, para comprender los fenómenos económicos. 3. Gustos y preferencias. Las valoraciones subjetivas de bienes y servicios determinan la demanda y, por lo tanto, los precios de los mismos, influenciados por los consumidores. 4. Costos de oportunidad. Los costos reflejan las oportunidades alternativas que se sacrifican al tomar una decisión, ya que los recursos escasos deben emplearse para un propósito específico. 5. Marginalismo. Los valores y costos están determinados por la importancia de la última unidad agregada o restada del total. 6. Estructura temporal de la producción y el consumo. Las decisiones de ahorro y consumo se basan en las preferencias temporales de los individuos respecto al futuro, y las inversiones se realizan para obtener mayores resultados a largo plazo. Además de estos principios, la rama de economía austriaca de Mises añade 2 principios adicionales. 7. Soberanía del consumidor. Los consumidores influyen en la demanda efectiva de bienes y servicios, lo que resulta en mercados libres y competitivos. La libertad económica es esencial para asegurar la libertad política y moral. 8. Individualismo político. La plena libertad económica es necesaria para garantizar la libertad política. La interferencia gubernamental y las restricciones a la libertad económica pueden llevar a una extensión de actividades coercitivas del Estado, socavando las libertades individuales. Los principios fundamentales de la escuela austriaca se centran en el individuo como el actor central en la economía, considerando las preferencias y elecciones subjetivas, y resaltando la importancia de la libertad económica para asegurar la libertad política y moral. Estos principios han sido fundamentales en la formulación de las teorías económicas y políticas de esta escuela de pensamiento a lo largo del tiempo. La escuela austriaca ha realizado diversas contribuciones significativas al pensamiento económico a lo largo de su historia. Algunos de los principales aportes incluyen: 1. No neutralidad del dinero. Los economistas austriacos han argumentado que el dinero no es neutral en la economía, es decir, los cambios en la cantidad de dinero pueden tener efectos reales en la economía, como alterar los precios relativos y la asignación de recursos. Esta idea contrasta con la visión clásica de la neutralidad del dinero, que sostiene que los cambios en la cantidad de dinero solo afectan los precios, pero no tienen impacto real en la economía. 2. Tasas de interés y beneficios. La escuela austriaca ha desarrollado teorías sobre las tasas de interés y beneficios, que consideran que estos son determinados por la interacción entre la decreciente utilidad marginal y la decreciente productividad marginal del tiempo. Esto significa que las tasas de interés y beneficios se relacionan con las preferencias de las personas por el consumo presente o futuro y la eficiencia con la que se utilizan los recursos en la producción. 3. Teoría austriaca del ciclo económico. Esta teoría propone que la estructura del capital de las economías consiste en bienes heterogéneos con múltiples usos, y que deben ser alineados adecuadamente para mantener la estabilidad económica. La escuela austriaca sostiene que los ciclos económicos son resultado de distorsiones en la estructura del capital causadas por la expansión crediticia impulsada por la banca central. Esto lleva a malas inversiones y desequilibrios en la economía. 4. Debate sobre el cálculo económico. Los economistas austriacos han sido pioneros en el debate sobre el cálculo económico y han enfatizado el papel del mecanismo de precios en la coordinación de la actividad económica. Argumentan que los precios de mercado permiten a los agentes económicos tomar decisiones informadas y eficientes sobre la producción y el consumo, y que los cálculos económicos adecuados solo son posibles en un sistema de libre mercado sin interferencias gubernamentales. Estos son solo algunos ejemplos de las contribuciones de la escuela austriaca al pensamiento económico. Su enfoque en la subjetividad.
La acción individual y el énfasis en los mercados libres y competitivos han enriquecido el debate económico y proporcionado perspectivas únicas sobre diversos temas económicos y políticos. Aunque a menudo ha sido objeto de controversia y debate con otras escuelas de pensamiento, la escuela austriaca ha dejado una marca significativa en la historia del pensamiento económico. El costo de oportunidad es un concepto económico fundamental que destaca la idea de que al tomar una decisión, se debe renunciar a la siguiente mejor opción disponible. Fue formulado por el economista austriaco Friedrich von Wieser a fines del siglo XIX y se ha convertido en un pilar en la teoría económica moderna. Cuando se toma una decisión, ya sea a nivel individual o de una empresa, existen varias alternativas entre las cuales elegir. El costo de oportunidad representa el valor de lo que se sacrifica al optar por una de estas alternativas en lugar de las demás. En otras palabras, es el valor de la mejor opción que se deja de lado al tomar una decisión específica. Por ejemplo, si una persona tiene la opción de ir a una fiesta o quedarse en casa para estudiar, el costo de oportunidad de asistir a la fiesta sería el tiempo y las oportunidades de estudio perdidas, y viceversa. Del mismo modo, en el contexto empresarial, si una empresa decide invertir en un proyecto A en lugar de un proyecto B, el costo de oportunidad sería el beneficio que podría haber obtenido del proyecto B. El concepto de costo de oportunidad es crucial para entender las decisiones económicas y cómo se asignan los recursos limitados. Los individuos y las empresas deben evaluar cuidadosamente las alternativas y los beneficios asociados con cada opción para tomar decisiones racionales y eficientes. El costo de oportunidad es el valor de la próxima mejor opción perdida al tomar una decisión. Es una herramienta esencial en la economía para evaluar y comparar opciones, y ayuda a comprender cómo las personas y las empresas toman decisiones en un entorno de recursos escasos. La teoría austríaca de capital e interés fue desarrollada por Joachim von Bauer, uno de los principales economistas de la escuela austriaca. Esta teoría se enfoca en explicar las tasas de interés y las ganancias en el contexto de la economía. Según von Bauer, las tasas de interés y las ganancias están determinadas por dos factores principales. 1. Oferta y demanda en el mercado de bienes finales. Esto se refiere a la interacción de la oferta y demanda de bienes y servicios en la economía. Si la demanda de bienes finales es alta y la oferta es baja, las tasas de interés y las ganancias tenderán a aumentar, y viceversa. La dinámica de oferta y demanda en el mercado afecta directamente la retribución que se obtiene por el capital invertido. 2. Preferencia temporal. Este concepto se basa en la idea de que las personas valoran más los bienes presentes que los bienes futuros. Es decir, tienen una preferencia por el consumo inmediato en lugar del ahorro o la inversión para el futuro. La preferencia temporal influye en la formación de las tasas de interés, ya que las personas exigirán una compensación, el interés, por renunciar al consumo presente y posponerlo para el futuro. La teoría de von Bauer también se centra en la intensidad del capital y el grado de rodeos en los procesos de producción. La intensidad del capital se refiere a la cantidad de capital necesario para producir una unidad adicional de un bien o servicio. Por otro lado, el grado de rodeo se refiere al tiempo necesario para completar un proceso de producción y obtener el bien final. La obra de von Bauer fue especialmente relevante en la refutación de la teoría marxista del valor-trabajo y el concepto de plusvalía. Argumentó que la ley de utilidad marginal implicaba una ley clásica de costos y desacreditó la idea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia propuesta por Karl Marx. La teoría austríaca de capital e interés de von Bauer proporciona una explicación de las tasas de interés y las ganancias en función de la oferta y demanda de bienes finales, así como de la preferencia temporal de las personas. Además, su trabajo destacó la crítica a la teoría marxista del valor-trabajo, mostrando los rasgos críticos característicos de la escuela austriaca. El concepto de inflación, tal como lo define Ludwig von Mises, se refiere a un aumento en la oferta de dinero que no se compensa con un correspondiente aumento en la necesidad de dinero. Esto provoca una caída en el valor de cambio objetivo del dinero y, en consecuencia, un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios en la economía. Mises destaca que la inflación es un fenómeno monetario, donde el aumento de la cantidad de dinero en circulación supera la demanda de dinero por parte de la población. Como resultado, la gente tiene más dinero para gastar, pero la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía no aumenta en la misma proporción. Esta situación lleva a un desequilibrio, y los precios de los bienes y servicios comienzan a subir debido al exceso de demanda con respecto a la oferta. En este contexto,
Friedrich Hayek también aporta su visión sobre la inflación y cómo afecta a la economía. Hayek señala que la inflación puede generar ciertos efectos iniciales beneficiosos, como una estimulación del empleo, pero solo mientras se acelera. Sin embargo, este estímulo es temporal y no puede mantenerse a largo plazo, ya que la inflación continuada llevará finalmente a una acumulación de adaptaciones retrasadas. En otras palabras, las distorsiones creadas por la inflación a largo plazo superan cualquier beneficio inicial que pueda generar. El argumento de Hayek es un llamado a la cautela respecto a la inflación, ya que aunque pueda parecer una solución para reducir el desempleo en el corto plazo, sus consecuencias a largo plazo pueden ser más perjudiciales para la economía. Además, destaca que una inflación constante y sostenida no puede generar estímulos continuos y solo conduce a una inflación absoluta, afectando negativamente el valor de la moneda y el bienestar general de la sociedad. El concepto de inflación según Maízy se refiere a un aumento en la oferta de dinero que no se corresponde con un aumento en la demanda de dinero, lo que lleva a una caída en el valor del dinero y un aumento generalizado de los precios. Hayek, por su parte, advierte sobre los peligros de la inflación sostenida, señalando que cualquier estímulo inicial que pueda generar será temporal y sus efectos negativos a largo plazo superarán cualquier beneficio a corto plazo. El problema del cálculo económico es una crítica fundamental al socialismo que fue inicialmente planteada por Max Weber en 1920 y posteriormente desarrollada por Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, dos destacados economistas de la escuela austriaca. La crítica se centra en cómo se asignan y distribuyen los recursos en una economía socialista, donde el Estado controla los medios de producción y la propiedad privada está ausente. Mises argumentó que en un sistema socialista, los bienes de capital no tendrían precios, ya que no se intercambiarían en un mercado, lo que llevaría a una falta de información sobre su valor y utilidad. Esto resultaría en una ineficiencia económica, ya que los planificadores centrales no tendrían los datos necesarios para asignar los recursos de manera eficiente. Mises llegó a la conclusión de que la actividad económica racional es imposible en una comunidad socialista debido a la falta de información de precios y al incentivo para que los individuos actúen de manera eficiente. En su libro El socialismo, Mises justificó la propiedad privada como una base necesaria para la formación de precios en el mercado, lo que permite a los individuos obtener información sobre la escasez y utilidad de los bienes económicos. Por otro lado, Hayek enfatizó el poder organizador de los mercados y argumentó que los precios de mercado reflejan información dispersa que es desconocida para un solo individuo, lo que determina la asignación de recursos en una economía. Para Hayek, la ausencia de incentivos individuales y de procesos de descubrimiento de precios en el socialismo conduciría a una falta de conocimiento necesario para tomar decisiones óptimas. En otras palabras, los planificadores centrales en un sistema socialista carecerían del conocimiento disperso que los mercados permiten que los individuos utilicen para tomar decisiones informadas. El debate sobre el cálculo socialista se convirtió en un tema prominente en las décadas de 1920 y 1930 y ha sido considerado como una refutación del socialismo como una forma viable y sostenible de organización económica. La crítica destaca la importancia de los mercados y los precios en la asignación eficiente de recursos y cómo la ausencia de propiedad privada y de un sistema de precios puede llevar a la ineficiencia económica y la falta de información necesaria para la toma de decisiones. La teoría austriaca del ciclo económico, TASE, es una explicación sobre las fluctuaciones económicas y los ciclos de auge y caída que ocurren en las economías. Esta teoría se centra en la emisión de crédito por parte de los bancos como la principal causa de estas fluctuaciones. La teoría fue expuesta por primera vez por Ludwig von Mises, quien argumentó que los bancos otorgan créditos a tasas de interés artificialmente bajas, lo que lleva a las empresas a invertir en procesos de producción relativamente indirectos y prolongados. Mises llamó a esta mala asignación de recursos como mala inversión. Friedrich Hayek, otro destacado economista austriaco, posteriormente desarrolló y amplió la teoría, integrando la teoría del capital e interés de Eugen von Bauer con los argumentos de Mises sobre cómo la expansión del crédito y la manipulación de las tasas de interés por parte del gobierno contribuyen a la desinversión. Según la teoría austriaca del ciclo económico, el ciclo de auge y caída se genera por una expansión excesiva e insostenible del crédito por parte de los bancos hacia empresas y prestatarios individuales. Esta creación de crédito hace que parezca que la oferta de fondos ahorrados disponibles para invertir ha aumentado, lo que lleva a una disminución en la tasa de interés. Sin embargo, en realidad,
Esta oferta de fondos ahorrados es ilusoria y basada en una inflación bancaria. Los prestatarios son inducidos a error al creer que hay más fondos disponibles para invertir de lo que realmente existe. En este escenario, los empresarios invierten en procesos de producción más largos, es decir, alargan la estructura del capital. Los prestatarios toman los fondos recién adquiridos y aumentan los precios de los bienes de capital y otros bienes, lo que estimula un cambio de la inversión de bienes de consumo a bienes de capital. Sin embargo, según los economistas austriacos, este cambio es insostenible y debe revertirse en algún momento. Cuanto más tiempo continúa este cambio insostenible, más violento y perturbador será el proceso necesario de reajuste. Es decir, llegará un punto en el que la mala inversión se corregirá y habrá una caída en la inversión y la actividad económica, dando lugar a la fase de caída del ciclo económico. En el siglo XXI, economistas como Roger Garrison y Robert Murphy han continuado estudiando y ampliando la teoría austriaca del ciclo económico, incluso aplicando enfoques desde la macroeconomía. La teoría sigue siendo objeto de debate y controversia, pero ha dejado una marca significativa en el pensamiento económico y ha contribuido a la comprensión de los ciclos económicos y sus causas. El rol distorsionador del Estado en el pensamiento austriaco se refiere a cómo la intervención del gobierno en la economía puede tener efectos negativos y desestabilizadores. Según los economistas austriacos, la intervención estatal, especialmente en el sistema monetario y bancario, puede generar distorsiones y llevar a consecuencias indeseables, como los ciclos económicos. Uno de los puntos clave es el papel del Banco Central en la emisión de dinero y la manipulación de las tasas de interés. Ludwig von Mises argumentó que los bancos centrales permiten a los bancos comerciales financiar préstamos a tasas de interés artificialmente bajas. Esto crea una expansión insostenible del crédito bancario y, a su vez, puede llevar a una burbuja económica y al mal uso de recursos, lo que puede dar lugar a crisis y recesiones. Por otro lado, Friedrich Hayek inicialmente sostenía que una industria bancaria libremente competitiva puede ser desestabilizadora y procíclica, y consideraba que la regulación de la banca era necesaria. Sin embargo, posteriormente cambió de perspectiva y reconoció los problemas asociados con la intervención estatal en el sistema bancario. En el pensamiento austriaco, muchos economistas están en contra de la regulación que permite la banca de reserva fraccional, ya que consideran que esta práctica es una forma de fraude y puede ser un germen de ciclos económicos. La banca de reserva fraccional permite a los bancos prestar más dinero del que realmente tienen en reservas, lo que puede generar una expansión del crédito artificial y, a su vez, llevar a desequilibrios y distorsiones en la economía. Adherentes notables de esta perspectiva son Murray Rothbard y Jesús Huerta de Soto. Estos economistas abogan por una banca de reservas 100% o una banca libre de reservas fraccionales como una forma de evitar distorsiones y prevenir los ciclos económicos. El pensamiento austriaco destaca los peligros de la intervención del Estado en el sistema monetario y bancario, y argumenta que estas intervenciones pueden tener efectos negativos en la economía, causando distorsiones y desequilibrios que conducen a ciclos económicos. En cambio, abogan por una mayor libertad en el sistema bancario y la eliminación de prácticas como la banca de reserva fraccional para mantener una economía más estable y saludable. Empresarialidad en el pensamiento austriaco. La empresarialidad, también conocida como función empresarial, es un concepto fundamental en el pensamiento austriaco. Los economistas austriacos, como Joseph Schumpeter y Israel Kirzner, han enfatizado el papel del empresario o emprendedor en el funcionamiento de la economía. Para Schumpeter, la empresarialidad se refiere al papel del empresario como un agente de cambio y perturbación en la economía. Los empresarios son aquellos que introducen innovaciones, nuevos productos, tecnologías o procesos, y que desafían la configuración actual del mercado. Schumpeter acuñó el término destrucción creativa para describir cómo los empresarios perturban el equilibrio económico existente y conducen a una reestructuración del sistema económico. Por otro lado, para Kirzner, la empresarialidad se refiere a la capacidad de descubrimiento y detección de oportunidades de beneficio en el mercado. Los empresarios no solo innovan, sino que también son capaces de identificar y explotar oportunidades de beneficio que otros no han percibido. Kirzner enfatiza el papel del conocimiento y la percepción en la empresarialidad y argumenta que los empresarios son aquellos que pueden coordinar recursos y llevarlos hacia un estado de equilibrio. En general, la empresarialidad en la teoría austriaca es vista como un elemento clave para la dinámica económica y el progreso.
Los empresarios son agentes de cambio y mejora que desempeñan un papel vital en el desarrollo económico y la evolución de los mercados. Proceso de mercado en el pensamiento austriaco. El proceso de mercado es otro concepto central en el pensamiento austriaco y contrasta con las teorías neoclásicas que se centran en el equilibrio estático. Mientras que los enfoques neoclásicos describen el mercado como un estado de equilibrio, los economistas austriacos ven el mercado como un proceso en constante cambio y ajuste. El proceso de mercado se refiere a la interacción dinámica entre la oferta y la demanda, donde los precios y las cantidades se ajustan continuamente para alcanzar un equilibrio en un momento determinado. Sin embargo, este equilibrio es temporal y siempre está sujeto a cambios en las preferencias de los consumidores, la tecnología, las condiciones del mercado y otros factores. Los economistas austriacos ven el proceso de mercado como una red compleja de interacciones individuales y descentralizadas. Los agentes económicos, como los consumidores y los empresarios, actúan en base a sus conocimientos y percepciones particulares, lo que lleva a la formación de precios y la asignación de recursos. Además, el proceso de mercado también incluye el papel del empresario y la empresarialidad que se mencionó anteriormente. Los empresarios son aquellos que detectan oportunidades de beneficio y desencadenan cambios en la economía, lo que impulsa el proceso de mercado. En resumen, el enfoque austriaco del proceso de mercado destaca la naturaleza dinámica y cambiante del mercado, donde los precios, las cantidades y las asignaciones de recursos se ajustan constantemente en función de las acciones y decisiones individuales de los agentes económicos. Es un enfoque que se aleja del equilibrio estático y enfatiza la importancia de la empresarialidad en el desarrollo económico y la evolución de los mercados. El concepto de orden espontáneo es una teoría central en la Escuela Austriaca de Economía, especialmente influida por Friedrich Hayek. Esta teoría sugiere que ciertos fenómenos sociales y económicos, como instituciones, normas y sistemas, surgen de manera espontánea y descentralizada como resultado de la acción humana individual, pero no como resultado de un diseño o planificación centralizada. El origen del concepto se remonta al siglo XVIII con Bernard Mandeville, pero fue desarrollado y profundizado por los economistas escoceses del siglo XVIII, como Adam Ferguson, David Hume y Adam Smith. Estos pensadores argumentaron que ciertas instituciones sociales, como el lenguaje, el derecho, las costumbres y las normas, emergen de la interacción humana sin que haya sido planeado o diseñado por una autoridad central. En lugar de surgir por un diseño consciente, estas instituciones se desarrollan gradualmente a lo largo del tiempo debido a la acción individual y las adaptaciones espontáneas. En el contexto económico, Karl Menger, uno de los fundadores de la escuela austriaca, demostró que el dinero es un ejemplo de orden espontáneo. El dinero no fue creado deliberadamente por un poder central, sino que surgió naturalmente como resultado de las acciones individuales de las personas que encontraron en él una forma conveniente de facilitar el intercambio de bienes y servicios. Hayek llevó esta idea más lejos en su obra Los Fundamentos de la Libertad y otros escritos, argumentando que el conocimiento humano es disperso y fragmentado, y que ninguna mente central puede comprender completamente las complejas interacciones sociales y económicas. Por lo tanto, la planificación centralizada es inherentemente limitada y falla en captar la verdadera naturaleza de un sistema económico. El orden espontáneo implica que el funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto es el resultado de innumerables interacciones individuales, y que las instituciones y normas emergen como soluciones evolutivas a problemas concretos que enfrentan las personas en su vida diaria. Estas soluciones emergentes son más efectivas y adaptables que las que se pueden diseñar de manera centralizada. En resumen, la teoría del orden espontáneo en la escuela austriaca destaca la importancia de las interacciones descentralizadas y no planificadas en la creación de instituciones sociales y económicas, y enfatiza que la planificación centralizada es insuficiente para comprender y gestionar la complejidad de la vida social y económica. El debate entre la economía austriaca y la economía neoclásica se centra en diferentes enfoques metodológicos y teóricos para el estudio de la economía. Aquí se presentan algunos de los principales puntos de desacuerdo. 1. Enfoque metodológico. La economía neoclásica tiende a basarse en el método científico y utiliza modelos matemáticos y estadísticos para analizar el comportamiento económico. Los economistas neoclásicos buscan explicar los fenómenos económicos a través de relaciones causales y empíricamente verificables. Por otro lado, la economía austriaca se basa en el individualismo metodológico y en el uso de métodos lógicos deductivos basados en la introspección.
Los economistas austríacos argumentan que los métodos de las ciencias naturales son inadecuados para estudiar las acciones humanas y prefieren centrarse en la acción individual y en la comprensión lógica de los procesos económicos. 2. Utilidad cardinal vs. ordinal. La economía neoclásica utiliza la utilidad cardinal para medir la satisfacción de los individuos y comparar diferentes cestas de bienes. En cambio, los economistas austríacos sostienen que la utilidad es ordinal, es decir, solo se pueden clasificar las preferencias pero no medirlas de manera numérica. Consideran que las conclusiones basadas en la utilidad cardinal son problemáticas y que la economía neoclásica ha asumido erróneamente la medición de la utilidad. 3. Incertidumbre y probabilidad. Los economistas austríacos como Ludwig von Mises argumentan que la incertidumbre es un elemento clave en la economía, y que la asignación de probabilidades numéricas a los eventos económicos es poco realista y no aplicable en los mercados reales. Mises sostiene que los eventos económicos son únicos y no pueden ser adecuadamente capturados en modelos probabilísticos. 4. Macro vs. micro. Los economistas neoclásicos suelen enfocarse en el análisis macroeconómico, utilizando modelos agregados para estudiar variables como el PIB, el empleo y la inflación. Los economistas austríacos, por otro lado, tienden a centrarse en el análisis microeconómico, dando importancia a la acción individual, la toma de decisiones empresariales y la coordinación descentralizada de la actividad económica. 5. Perspectiva heterodoxa. La economía austriaca es considerada una perspectiva heterodoxa dentro de la teoría económica actual. Su enfoque metodológico y sus teorías divergen significativamente de la corriente principal de la economía neoclásica. Esto ha llevado a que los economistas austriacos sean a menudo desestimados o criticados por la corriente dominante. El debate entre la economía austriaca y la economía neoclásica se centra en diferencias metodológicas y teóricas en el estudio de la economía. Los economistas austriacos enfatizan la acción individual, la incertidumbre y el papel de la empresarialidad, mientras que los neoclásicos tienden a utilizar métodos matemáticos y estadísticos para el análisis macroeconómico y microeconómico. Esta divergencia ha llevado a que la economía austriaca sea una perspectiva minoritaria en la disciplina económica. La teoría austríaca del ciclo económico ofrece una perspectiva única sobre las fluctuaciones económicas y su causa principal, el ciclo crediticio. A diferencia de las teorías ortodoxas, que a menudo se centran en factores como cambios en la demanda agregada, las políticas fiscales o monetarias, los austríacos ponen un énfasis central en el papel del crédito y los bancos en la generación de los ciclos económicos. Según la teoría austríaca, el ciclo económico se inicia con una expansión excesiva e insostenible del crédito bancario. Los bancos, a través de la creación de crédito, reducen artificialmente las tasas de interés, lo que lleva a una aparente abundancia de fondos para invertir. Los empresarios, inducidos por estas tasas de interés bajos, aumentan sus inversiones en proyectos a largo plazo que no serían viables a tasas de interés más realistas. Esta expansión crediticia se manifiesta en un auge económico con aumento de la inversión, el empleo y el consumo. Sin embargo, esta fase de auge es insostenible, ya que las tasas de interés bajos no reflejan la verdadera escasez de ahorros disponibles. Cuando finalmente se agotan los recursos disponibles y los proyectos de inversión no son rentables, se produce una fase de desinversión. Los empresarios se dan cuenta de que han cometido errores de inversión y comienzan a liquidar proyectos y activos no rentables. Esto lleva a una fase de recesión o crisis económica. Los economistas austriacos argumentan que este ciclo de auge y caída es el resultado directo de la expansión insostenible del crédito bancario y que las políticas monetarias y crediticias del gobierno y los bancos centrales son las principales responsables de esta expansión y contracción del crédito. También señalan que las distorsiones en los precios relativos que se producen durante el auge y la caída afectan negativamente la coordinación de la actividad económica y llevan a una mala asignación de recursos. La teoría austríaca del ciclo económico ha sido objeto de debate y controversia en la economía. Algunos economistas ortodoxos han rechazado la teoría como incompatible con la evidencia empírica y han argumentado que las políticas monetarias modernas han reducido la severidad de los ciclos económicos. Por otro lado, los economistas austríacos que utilizan modelizaciones han defendido la teoría y han demostrado cómo las tasas de interés bajas inducen a inversiones a largo plazo que pueden volverse insostenibles en el futuro. En conclusión, la teoría austríaca del ciclo económico ofrece una visión alternativa y crítica sobre las causas de las fluctuaciones económicas y ha generado un intenso debate dentro de la disciplina económica.
Su énfasis en el ciclo crediticio y las distorsiones de precios durante el auge y la caída hacen que sea una perspectiva única en el estudio de los ciclos económicos.